Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Ponte la cámara para conocerte. Bueno, yo soy el maestro Marcos que te va a dar la materia de geografía y formación cívica y ética. ¿Sí? Soy el maestro Gaspar y yo te voy a dar esas dos materias en este curso escolar, de lo que falta y termina. ¿Sí? Así que pues bienvenido a este centro escolar Gimpal. Me da mucho gusto tenerte aquí en la escuela y poder trabajar contigo. ¿De qué escuela vienes, Marcos? ¿O de dónde vienes? La escuela Benito Juárez. ¿De acá, de Mérida, de Humán, de dónde? De acá, Humán. Ah, ¿tú aquí vives? Sí. Ok, Marcos. Bueno, pues ahí está, Marcos. Yo te voy a dar la materia te repito, de geografía y formación cívica y ética. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues vamos a seguir con el tema del día de hoy, que es de formación cívica y ética, que vamos a terminar de ver, ¿verdad? Derechos de los adolescentes, que teníamos la clase pendiente, ¿se acuerdan? Lo vimos el lunes. Si cambia, me avisan, por favor. Ahí está. Bueno, pues bienvenidos una vez más a Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual, ¿verdad? En la materia de formación cívica y ética, ¿sí? Donde los objetivos principales son que cada niño conozca sus derechos y obligaciones, que aprenda a valorar sus derechos, comprenda la importancia de estudiar estos derechos y entender que si no se cumplen los derechos, pues tendría una sanción. Platicamos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son unas de tantas, por mencionar: derecho a la vida y calidad de vida, a los alimentos, a la salud, al desarrollo, a una familia, a la custodia personal, a la educación, a la creación, a la protección, a la identidad, a la integridad. Gracias, Dulce. Y toda esta parte. ¿Cambió? Repito, a la identidad, a la integridad, a la protección especial, a la rehabilitación, la libertad, al juego, a la participación, a la intimidad, a la información y a la protección laboral. ¿Sí? Entonces, vimos una parte, ¿sí? Derecho y calidad de la vida, ya lo habíamos platicado. Derecho a los alimentos, igual, ¿verdad? Derecho a la salud,
Ya habíamos dicho que se refería. Derecho al desarrollo igual. Derecho a tener una familia y no ser separado de ella, ya hemos comentado. Derecho a la custodia y el cuidado personal. ¿Sí? Y nos quedamos en derecho a la educación. El derecho a la educación, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y 9, ¿sí? De educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución política, incurrida en multa hasta de 20 salarios mínimos. Quienes se abstengan de recibirá a un niño en los establecimientos públicos de educación. Derecho a la creación y participación de la vida, cultura y las artes, que también se había platicado en su momento. Derecho a la protección, ¿verdad? Que dijimos que teníamos que reconocer el derecho del niño al estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, según lo dice el artículo 32, ¿sí? Sección 1. Derecho a la identidad. Los niños y las adolescentes tienen derecho a tener una identidad y conservar los elementos que la constituyen, como el nombre, la nacionalidad, filiación conforme a la ley. Para estos efectos deben ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en el registro del Estado civil. Tiene derecho a preservar su lengua de origen, su cultura o idiosincrasia. Derecho a la integridad personal, que también es un derecho fundamental, que todo es parte fundamental y excepcional. Derecho a la protección especial. Los niños tienen derecho a ser protegidos contra el abandono físico, emocional y psicoactivo de sus padres y instituciones y autoridades esenciales de la vida, que tiene la responsabilidad de su cuidado. El consumo de tabaco, sustancias estupefacientes o alcohólicos y autorización del reclutamiento de la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución, comercialización, entre muchos más. Nosotros como adolescentes, la autoridad tiene el derecho de protegernos con respecto a todo esto, tanto el abandono físico como emocional, psicológico y problemas sociales que nos compete sobre las drogas y todas las cosas ilícitas o sustancias no permitidas. Derecho a la rehabilitación. Así como también tenemos el derecho de cuidarnos
a que no caigamos en vicios, no caigamos en el alcoholismo, en las drogas. También el Estado nos proporciona un derecho a que nosotros nos rehabilitemos, es decir, que nos intoxiquemos, que volvamos a ser personas de bien, que busquemos una ideología y nos enderecemos por el buen camino otra vez, ¿verdad? Dice acá, los niños y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado, implementados por las instituciones y organizaciones que se determine un desarrollo de las correspondientes políticas y públicas. Muchachos, entiendo y es contraproducente lo que dice aquí. Derecho a la rehabilitación. Sí, nos rehabilitamos, salimos del estrés, salimos del problema, pero hay un pero que hasta el día de hoy, muchachos, no podemos cambiar ni tampoco podemos tapar. La sociedad, al enterarse que fuimos drogadictos, que fuimos delincuentes, que fuimos violadores, que fuimos, que matamos, que cualquier cosa que hayamos hecho y la sociedad se entere que estuvimos en el penal, la misma sociedad, ¿verdad?, nos cierra las puertas y no conseguimos trabajo, nos maltratan, perdemos la desconfianza ante la sociedad y es muy difícil volver a vivir como personas normales. Siempre vamos a ser señalados en cualquier momento que, mira, fulanito estuvo en la cárcel, fulanito estuvo en el bote, lo acusaron por robar, lo acusaron por matar. Siempre la sociedad nos va a dar ese punto. Maestro, ¿puedo ir al baño? Sí, Isaí. Y nos va a tener una problemática. Entonces, sí es cierto que el gobierno nos da una rehabilitación porque en el penal nos enseñan a trabajar, a pintar, a hacer cosas con madera, lo que es la carpintería, lo que es la parte de la panadería, hacer francés, panes, hacer urdidos de hamaca y hacer otras cosas que son programas establecidos por el gobierno federal a todos los gobiernos estatales. Entonces, si nos rehabilitan, nos salimos de nuestro confort, si nos quitan todo lo que tengamos que tener, pero también nos dan herramientas que cuando salgamos donde estemos, podamos trabajar por nuestra cuenta. Pero sí es muy difícil, muchachos, que una empresa o un lugar, ¿sí?, hasta las mismas dependencias de gobierno nos niegan el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que llamamos antecedentes penales. Estuvimos en la cárcel y tenemos un historial. ¿Por qué? Es como en la escuela. Cuando un muchacho llega de una escuela a otra, la escuela donde viene, le mandan su expediente a la dirección escolar. Nosotros como docentes vamos a dirección y pedimos el expediente del alumno nuevo para analizar, ver por qué motivo está en esa escuela, por qué motivo se cambió de escuela y por qué motivo llegó a nosotros. Entonces, porque así vamos conociendo con quién tipo de persona estamos trabajando. Son normativas, son reglamentos que nos corresponden, son obligaciones de nosotros conocer también a nuestros alumnos, ¿sí? Y esa es la parte, y así lo hace también el gobierno, ¿sí? Les manda a dar toda la información, pero también les manda a una rehabilitación. Derecho a la libertad y seguridad. Los niños, las niñas y adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente definidos con el código. Es decir, que nadie nos puede venir a decir que estamos mal ni quitarnos nuestra libertad. Derecho al juego.
El niño tiene derecho a jugar y divertirse y aprender cosas nuevas que lo beneficien, pero los niños tienen que respetar el descanso, el juego y esparcimiento de otros niños y también fomentar el orden en los eventos en los que participan. Si nosotros vamos al parque y cuando llegamos había unos niños jugando en los columpios, en la resbaladilla, lo que tenemos que hacer es respetar que ellos estén jugando. Pero también puedo acercarme y preguntarles, ¿puedo jugar? ¿Me permiten jugar con con la resbaladilla o el columpio? Si dicen que sí, pues ustedes adhieren a ellos y pueden jugarse, no pasa nada. Puede que yo llegue y los empuje y los quite porque quiero jugar allá, eso sí no está permitido y tengan por seguro que los papás de esos primeros niños les van a llamar la atención, les van a regañar. Entonces ahí sí, ahí estamos nosotros cometiendo algo que no debemos haber hecho desde un principio. Derecho a la participación. Este derecho trata sobre pensar, expresarse libremente, lo que implica que los niños y niñas sean detenidos en cuenta como sujetos de derechos en presente y que desempeñan un papel activo en la cultura de familia, la comunidad y la sociedad. Digo yo, ¿y por qué hacemos querer que de esta manera nos pagan nada? Derecho a la intimidad. Los niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal mediante la protección contra toda injerencia, arbitrariedad o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción y circunstancia que afecte su dignidad. Derecho a la información. Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y el demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan. Tengo derecho a saber, ver. Tengan en cuenta, muchachos, que hoy por hoy pasan muchas cosas fuera de lo normal. En la televisión, en el radio, en el Face, en los medios informativos, ¿sí? Toda esa información se traslada, se divulgan, por decirlo así, y nos enteramos. Hay cosas que de plano a veces conocemos, pero que también nos enteramos de lo que está pasando en el mundo. Derecho a la protección laboral de los adolescentes, autorizado para su trabajo. La edad mínima de admisión a trabajar es de 15 años para trabajo de adolescentes entre 15 y 17 años. Requiere la respectiva autorización expedida por el inspector del trabajo o en su defecto por ese territorio local o sus padres de familia. Hoy por hoy nuestras autoridades dicen que los niños, adolescentes
que tengan de 15 a 17 años no pueden trabajar en una empresa, salvo y cuando el papá firme una carta compromiso donde él permite y da el permiso y se hace responsable de lo que le pasa a su hijo durante la jornada laboral, porque tiene 16, 17 o 15 años de edad, pero porque el papá autorizó que pueda trabajar. Mientras tanto, ninguna empresa y ninguna dependencia de gobierno te va a contratar. Para trabajar en nuestro país tenemos que tener los 18 años cumplidos, que es la mayoría de edad que México pide. Segundo, tener mi credencial de lector, que es parte donde yo puedo identificar y verificar y mostrar que ya tengo 18 años cumplidos. Es una identificación. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la información y ecualización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y recibir durante el ejercicio de su actividad laboral una remuneración por su trabajo. Es decir, que las personas que tengan la edad para trabajar también tienen el derecho de recibir un dinero por su trabajo realizado. O sea, un pago, ya sea semanal o quincenal, sobre tus servicios que tú como trabajador le das a la empresa o a la dependencia donde estés laborando. En conclusión, estudiar estos temas es de suma importancia para el ser humano, ya que por medio de ellos podemos conocer y aprender nuestros derechos y obligaciones que se pueden presentar en la vida de cada uno y dándole el valor que se requiere para tener una educación y una sociedad de la mejor manera posible. Bueno, muchachos, hoy por hoy les puedo comentar, les puedo decir que aquí en el libro, ¿sí?, que tengo, que dice Formación Cívica Ética 1, que es este, ¿sí? Aquí está. Tengo otro libro de formación, pero en este libro les quiero comentar algo importante que dice, y se los quiero comentar porque es parte de este tema. Dice: sujetos con dignidad y derecho. La dignidad humana y nuestros derechos. Ya hemos hablado de dignidad humana, que es el valor que tiene cada persona por el solo hecho de serlo y que implica su derecho a ser respetado al margen de su condición social, aspecto físico, la etnia a la que pertenece, su género, su edad y cualquier otra característica. Por lo tanto, la dignidad humana dice que da sustento a valores como el respeto, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. También es fundamental los derechos que se reconocen al ser humano, que requieren actitudes como tolerancia, empatía, atención y consideración. Derechos para una vida digna pueden ser universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, interdependientes, indivisibles, progresivos, educación, alimentación, salud, recreación, convivencia pacífica, trabajo y participación. El origen y evolución de los derechos humanos que estábamos viendo nos dicen que viene siendo parte fundamental de un principio. En las primeras civilizaciones, la sola calidad de ser humano no otorgaba derechos, sino que estos dependían del lugar que ocupaba en la sociedad, por ejemplo, y por ello tampoco existía el concepto de dignidad humana. En la Grecia y la Roma antigua, los derechos se atribuyeron según el lugar que ocupas en la sociedad, pues solamente los ciudadanos distinguidos planteaban de ellos.
y gozaban también de estos privilegios. Más tarde, durante la Edad Media, la organización social limita los derechos. En ella, el rey disputaba el poder absoluto con todos los derechos que ella le otorgaba, los mismos señor feudal, vasallos que el rey, en sus tierras, mientras que los siervos, los campesinos, solo tenían 3 derechos: ser protegidos dentro del castillo de un señor si había guerra en la tierra. Montesquieu, Diderot, Voltaire y Rousseau fueron los pensadores más destacados del ejercicio del enciclopedismo francés, movimiento filosófico que formó parte de la Ilustración durante el llamado siglo de las luces en el siglo XVIII. Hoy por hoy, muchachos, tenemos que la evolución de los derechos humanos son un conjunto de principios contemplados en la ley y garantizan por ella inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión o lengua. Se reconocen 4 generaciones de derechos humanos según el periodo histórico en que surgieron. El primer periodo surgió en el siglo XVIII, donde los derechos civiles y políticos de la vida a la libertad, a la propiedad, establece la libertad de los ciudadanos para participar de la vida política de un país y decidir sobre su vida privada. El poder del Estado queda limitado para los derechos civiles. La segunda generación, en el siglo XIX, ¿verdad? Derecho económico y sociales, reconoce a los individuos como integrantes de un grupo social específico: trabajadores, consumidores, mujeres y niños. Engloban el derecho a la libre asociación, el derecho a la huelga y la seguridad social. La tercera generación se da en el siglo XX. Derechos de solidaridad y derechos culturales. Comprenden el derecho a la paz, al desarrollo y al medio ambiente. Y por último, que la cuarta generación también se da en el siglo XX con los derechos colectivos de pertenencia geográfica y protección de un grupo étnico, social o nacional. Protege a las personas, migrantes, refugiados políticos o apadridas en el derecho recibimiento legal a un país de receptor. Entonces, muchachos, hoy por hoy los derechos humanos nos ayudan bastante y los derechos de niños, niñas y adolescentes son parte fundamental de su vida diaria. Entonces, muchachos, con eso terminamos el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, muchachos, son las 10:15, nos pasamos a retirar, que disfruten su descanso y nos vemos más tarde. Hasta luego.